Cuando hablamos de construcción de paz es muy importante que nosotros definamos algunos conceptos que se relacionan entre sí, pero que no son lo mismo. Es importante también que tengamos en cuenta algunas de las perspectivas o las más usadas cuando hablamos de construcción de paz. Un primer concepto que quiero introducir es el concepto de paz negativa. Este concepto hace referencia justamente a la ausencia de violencia, ya sean homicidios, ya sea terrorismo o a la ausencia de la guerra, que es lo que usualmente reconocemos como paz. Les vengo a proponer una perspectiva distinta que se reconoce como la paz positiva, y esta representa no solamente las actitudes, sino las prácticas sociales, las costumbres, estructuras, incluso instituciones de una sociedad específica que hacen que la paz se convierta ya en una cotidianidad y no solamente en la ausencia de esa violencia o en la ausencia de la guerra. Esta perspectiva de la paz positiva, además de generarnos un cambio cognitivo frente a lo que nosotros vamos construyendo como sociedad, pues genera una acción no violenta específica que es prevenir los actos de violencia. Todo esto en el campo de los estudios para la paz es muy estudiado, sobre todo porque la mayoría de investigaciones se enfocan en la paz negativa. De hecho, si ustedes se dan cuenta, muchos de los desarrollos a nuestro alrededor lo que buscan es seguir remarcando la ausencia de guerra en lugar de trabajar las prácticas sociales, las prácticas culturales de las personas para que esa paz sea sostenible en el tiempo. Entonces, en ese sentido, la construcción de paz no sería solamente que hablemos de una sola forma de paz, que no hablemos de la paz negativa y que introduzcamos otros conceptos, por ejemplo, los relacionados con la justicia y cómo estos paz y justicia se correlacionan para que nosotros empecemos a ubicarnos en formas alternativas para resolver los conflictos de la sociedad. A continuación, vamos a escuchar una pequeña conversación con Diana Benavides. Ella es una experta en justicia restaurativa y en derechos humanos. Ella ha trabajado muchos años en construcción de paz, sobre todo en contextos carcelarios y en contextos escolares. Ella es abogada de la Universidad Javeriana y ha hecho sus estudios postgraduales en construcción de paz y en derechos humanos, y vamos a escuchar un poco acerca de algunos elementos teóricos, pero también algunas percepciones sobre el contexto colombiano en función de la construcción de paz. Bueno, Diana, cuéntanos qué es la construcción de paz. Bueno, pues digamos que de la construcción de paz se habla mucho y hay muchos teóricos y muchas teorías que se hablan, pero digamos que yo les puedo decir que en la construcción de paz son herramientas, espacios, personas, momentos, digamos que están orientados hacia la transformación pacífica de los conflictos, ¿sí? Y esto, como la palabra lo dice, ¿no? Como la construcción, ¿no? Esto no es algo que se da de la noche a la mañana, no es algo que hacemos un momentico y otro momentico, no, digamos que es algo que se da en un proceso de cambiar un poco estas herramientas que hemos aprendido de manera violenta y vamos cambiando un poco a transformarlas hacia las maneras no violentas o hacia las maneras de la construcción de paz. Entonces, aunque es muy amplio poder hablar de construcción de paz, creo que es eso, es un proceso que llevamos, que hacemos a diario incluso, para poder tener espacios y escenarios y conversaciones y relaciones que vayan hacia la transformación pacífica de conflictos. En ese sentido, si la paz se construye, ¿hay una única forma de construirla y hay una única paz o podemos pensar un poco sobre la perspectiva de las muchas paces y también las muchas formas de construcción de la misma? Sí, lo que pasa es que decir que hay una sola forma de paz es violento en sí, porque decir que hay una sola forma de paz es eliminar a lo que somos diferencia, que somos inclusión, que somos, digamos, todo este manojo de muchas cosas juntas, ¿no? Entonces, es negar la convivencia, incluso. Entonces, por eso no se puede hablar solo de la construcción de paz, sino de la construcción de paces, ¿no? Hay muchas formas de construir paz que no tienen que ver necesariamente con una firma solamente de un acuerdo, ¿no? Sino que tiene que ver también con
el, no sé, aprender a meditar, por ejemplo, o aprender a tramitar mis emociones, ¿sí? O el día que decidí no gritar al otro porque me enojé, sino que pude entender que estoy enojado, que tengo unas necesidades y pude decirlo de la manera correcta sin dañar al otro, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de construir paz, digamos, desde lo más pequeño, que puede ser como con uno mismo, hasta formas, digamos, ya los que trabajan en construcción de paz, los que, digamos, van a territorio y construyen paz. Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, digamos que no es una sola paz, somos muchas cosas haciendo paz. Listo, entonces en ese entendido, si todas las personas tenemos como muchas formas también, muchas herramientas para construir la paz, un poco desde lo que somos, ¿no? Atendiendo a la palabra que tú dices, a la que nombras, que es la diversidad, ¿cómo se podría pensar esa construcción de las paces desde la cotidianidad? Es como lo que te decía ahora. Solemos mucho pensar en la paz como algo muy grande, como algo casi que utópico e inalcanzable, como hacia donde tenemos que ir, pero realmente la paz es, digamos, desde las cosas más pequeñas que hacemos en nuestro día a día, ¿sí? El que practica la crianza positiva, por ejemplo, o el que es profesor y aprende espacios para hablar sobre, no sé, círculos de escucha o hacerlo a través de las prácticas restaurativas, sus clases, ¿sí? Esas cosas tan mínimas hacen la diferencia en un mundo en donde hay muchos escenarios muy, muy violentos, desde la casa, o sea, muy pequeños, muy micro, hasta escenarios macro, pues digamos que también los vivimos a diario. Entonces, yo creo que la construcción pues de paz o los escenarios de paces están en todos lados, incluso son más cotidianos de lo que parece. Lo que pasa es que nosotros, pues digamos que sí estamos muy acostumbrados a a estos escenarios muy pacíficos grandes, ¿no? Entonces de pequeños nos decían que era la paloma de la paz y que entonces cuando aparecía la paloma de la paz es que sí, o dese la mano y entonces, ¿sabes? Son hermanos y ámense y adórense, sin entender que detrás de la paz, o digamos de la palabra paz o hacer las paces, pues es casi que encontrarte con el que no te parece, con la forma que ni siquiera entiendes incluso. Esa sería, digamos, una forma muy grande de generar espacios de paces, ¿no? ¿Cómo hago para no eliminar al que no entiendo? Porque no es eliminarlo, sino cómo hago para convivir con el otro. ¿Sí? Y en convivir creo que está incluso una de las bases de la paz porque a nosotros nos dicen que convivamos y todo el mundo ama la convivencia y la palabra convivencia, pero realmente es que la verdad no nos gusta la convivencia. Incluso queremos es que el otro piense igual que nosotros para poder ser amigos, porque si no, no podemos estar juntos en un mismo espacio, ¿no? O piensas como yo o mejor no. Entonces, ese, por ejemplo, sería muy cotidiano, ¿no? El poder estar en un lugar que tal vez no comprenda a esta persona, pero realmente sí sí hace parte de esta sociedad o hace parte de mi familia, por ejemplo, o hace parte de mis compañeros de clase. Pero para esto, pues se necesita todo un proceso que no es de la noche a la mañana, ¿no? Se dice que la violencia, pues, estuvo construida a través de muchos pasos, casa, colegio, profesores, compañeros de trabajo, compañeros de clase, etcétera, etcétera, pues la paz es igual. La paz también es en la calle, afuera, allá adentro, aquí contigo mismo, etcétera, etcétera, ¿sí? La paz es algo que se debe ejercitar, casi como fútbol, matemáticas, ¿sí? Si no practicas, pues nunca va a salir bien. Me pone a pensar lo que estás diciendo, que en una frase que es como muy controvertida, o a mí me parece muy controversial, y es que en Colombia hay una guerra verdadera y muchas formas de paces. Esta es una frase que la gente, sobre todo que trabaja como desde el enfoque de la paz negativa, tiende a reproducir mucho, ¿no? Como en poner como antónimos la guerra y la paz. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, es normal más en un país en donde el conflicto es armado, ¿no? Nosotros pensamos en conflicto y el apellido es conflicto armado. Entonces, claramente, pues ese conflicto es, ¿no? Es que estamos hablando de conflicto armado, es un conflicto escalado a nivel guerra.
es decir, ya es otro tipo de conflictos, pero los conflictos son el diario vivir de la gente. Yo le digo a la gente, si no te gusta el conflicto, esta no era la vida. Esta no era la vida que elegí. Todos los días tenemos conflictos, que si estamos aquí, que si no estamos aquí, que si me levanto hoy temprano, etcétera, etcétera. Y después encontrarte con el otro que tiene otro montón de conflictos. Entonces, claro, para nosotros la paz es no guerra, no violencia. Es el lugar donde no te grito, ¿sí? Pero te hago otras cosas que pueden llamarse pacíficas, pero hago otras cosas. Entonces, esa ausencia de violencia lo podemos ver, por ejemplo, con el acuerdo de paz. Entonces, ¿cómo podría ser una guerra pensada en ausencia perdón, una paz pensada en ausencia de guerra o de ausencia de violencia? Pues el acuerdo de paz. Lo firmas y ya, ok, la paz. Pero ¿eso fue paz? ¿O hay que hacer un trabajo mucho más profundo, mucho más desde las bases, mucho más desde la cotidianidad y la cultura, para poder ahora sí hablar de una paz que sí sea cultural, estructural y directa? ¿Sí? No podemos quedarnos en la paz como la ausencia de un golpe, la ausencia de una violencia psicológica, si no hablamos de los comentarios, por ejemplo, es que si lo mataron fue por algo, es que iba en falda y por eso la violentaron sexualmente, ¿sí? Porque eso también son escenarios violentos y pueden ser los que nos sostienen, o son los que nos sostienen las violencias, los argumentos culturales, además. Entonces, con lo que estamos conversando, cuando nosotros hablamos de estas paces y que se pueden construir ya no solamente desde la esfera política, sino también desde lo cotidiano, pues también aparece otro elemento que es el que tú acabas de nombrar, y es que las paces entonces se construyen entre todos y todas, ¿no? Y que a su vez también no se descarta que sea una decisión individual. O sea, a veces la gente es como trabajamos pases en lo comunitario y nos olvidamos de lo individual, o los que trabajan la individualidad, sobre todo los que quieren alcanzar perdones, y no se trabaja la reconciliación que quizás es más comunitaria, ¿no? Justamente, pues nosotros estamos dirigiendo esta entrevista a estudiantes que están explorando estos conceptos que a mi modo de ver son súper manoseados, ¿no? Todo el tiempo estamos diciendo, tengo un conflicto, esta persona es muy conflictiva. Y a veces, claro, tenemos como estas disonancias de llevarlo a equiparar el conflicto con la guerra, que ya pues tiene un tratamiento bélico, pero que además intervienen muchas otras cosas. Y a veces la guerra pues se puede ver como un conflicto grande, pero también hay unos microconflictos que lo generan, ¿no? Que generan, o que de este grande se generan múltiples microconflictos. En el marco de la historia política de Colombia, pues esto tiene, yo creo, una relevancia grandísima, ¿cierto? Porque más o menos nosotros no podemos decir o hablar de algunas palabras sin tener que nombrar, o sea, en cualquier tema sobre la historia de Colombia va a salir el conflicto armado, queramos o no. Y siento que ya ahorita, a 2023, a pesar de que nosotros no estemos hablando de como del tratamiento bélico en sí mismo, hay otras apuestas que empiezan a surgir. Hace unos meses el ministro Zuna lanzó un comentario impopular, digo yo, porque claro, lo hace con RCN, Demasiado. con los monopolios en medios de comunicación, y dice, oigan, hay una cosa que es la justicia restaurativa y esto puede ayudar en la crisis carcelaria que hay en el país, que la gente no le pone mucho cuidado porque es que no tiene que ver con el conflicto armado, pero yo sí creo que ese es uno de esos microconflictos que tienen que ver con un gran problema que hay en Colombia. ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, digamos que llevo muchos años, digamos, trabajando un poco con justicia restaurativa, que digamos es una mirada muy diferente que se le da al conflicto, a la violencia, a la justicia. Y yo te puedo decir que definitivamente el ministro se metió en una camisa de 11 varas, ¿no? Además. Y digamos que lo entiendo, él sale con unos ejemplos muy interesantes en televisión, además, ¿no? Como que el ladrón te pague el celular, ¿no? Lo entiendo porque de manera pedagógica es difícil enseñarlo en un minuto. Como ven, yo te digo, hola, cómo hacerlo. Pero claro, es un cambio, pero es un cambio que nos cuesta mucho como sociedad. Y es un cambio que, si no se da desde lo estructural, o sea, si hablar de paz
nos cuesta, nos parece utópico, diferente. Ahora metámosle a eso justicia, ¿no? Ahora metámosle la palabra justicia, que es algo que todos los días repetimos. Los niños te dicen, no es justo. No, estamos todo el tiempo pensando en eso no es justo para mí, a mí no me parece justo, etcétera, etcétera. ¿Sí? La justicia, ¿qué es? Una experiencia. ¿Sí? Platón puede decir lo que sea, Aristóteles también, etcétera, etcétera, pero la justicia es una experiencia. ¿Cómo la vives? Entonces, ¿eso fue una injusticia o fue justo? Chao. Cada uno tendrá además, pues, su forma de mirar la justicia. Entonces, digamos que lo que dices es muy cierto, por estar mirando que este tema del conflicto armado y la paz y no sé qué, se nos han olvidado las verdaderas razones de la guerra y por qué se sostiene una guerra en un país como estos. ¿Y por qué llevamos tantos años en guerra? ¿No? William Ospina dice, somos un país construidos a tiros, y es cierto. Entonces, cuando le metemos a este tema de la guerra, decimos, ya no queremos pensar en el triángulo como Galton de decir solo la violencia directa, entonces nos vamos a ir a hacer un proceso de paz y entonces firmamos y bueno, listo, bravo, aplausos y mañana que nos volvimos a armar entonces porque no hay posibilidades, porque hay unos temas violentos estructuralmente, porque por ejemplo en pandemia eh, estaba leyendo eso hace como una semanita sobre los colegios públicos, el atraso que tuvieron fue más o menos 1.6 años, ¿sí? Y eso referente a un colegio privado que más o menos fue de 6 meses, pues tú dices, bueno, aquí pasa algo, ¿no? Aquí hay unas violencias estructurales muy fuertes, ¿no? No es solamente decirle a la gente, vaya a su casa tranquilo, ¿no? Vaya a ver clases desde el celular, desde el computador, porque todos tienen computador e internet efectivamente en este país, sino pues que efectivamente hay aquí unas diferencias y unas desigualdades y unas violencias estructurales muy fuertes. Entonces, cuando el ministro te dice, oye, es que no podemos hablar de paz si realmente no hay unas bases sociales construidas desde la justicia social, si se le puede llamar, ¿sí? Desde la igualdad, desde ver, realmente ponerle la lupa a lo que nadie quiere ver, además, porque nadie quiere ponerse las gafas y ver lo que realmente está pasando y qué es lo que sostiene incluso este sistema. ¿Ok? Hace 2 siglos venimos diciendo que las cárceles no funcionan, y no yo, digamos, ¿sí? Lo vienen diciendo personas y no solo lo tenemos que decir, o sea, el ministro no, Uprimi, hace una semana en el Congreso dijo, del 94, en el 94 teníamos, no sé, 24.000 personas en cárcel. Hoy tenemos 121.000. Alguien diría, no, pues es que es obvio, somos más. ¿No? Así seamos más, ¿no? Porque las estadísticas pues tienen sus cosas, lo sé. Así seamos más, te está diciendo es que cada vez entonces vamos a hacer cada vez más en la cárcel y más en la cárcel. O sea que su función rehabilitadora, por ningún lado. Su función persuasiva, menos. Digamos que las personas que estudian psicología me entenderán más qué pasa con el miedo, ¿no? El miedo se acaba. Y más cuando has estado sometido a miedo toda la vida. Usted, o sea, yo vivo aquí en Cali y aquí todo el mundo se pasa semáforos en rojo. Hasta yo. No debería. Pero la cultura se lo lleva a uno y lo envuelve un montón. ¿Ok? Entonces, no somos pues superiores moralmente, además, de los que llamamos malos. ¿Sí? Entonces, digamos que haciendo todo este recorrido, pues te das cuenta que las cárceles no funcionan. Llevamos 2 siglos diciendo, entonces, ¿qué es lo que sostienen las cárceles? ¿Qué hay detrás de las cárceles? ¿Por qué existe una cárcel? Ah, para meter a todos los malos. ¿Quiénes son los malos? ¿Los pobres? Nayib Bukele, ¿no? Que es un tema también fantástico. Qué personaje, además. ¿Sí? Los pobres son las maras son las que sostienen ese país en la guerra, sumido en la guerra, son las maras, entonces, y además las maras, pues, son los pobres. ¿No será que hay un negocio detrás de quién es el que vende en la esquina? ¿El narcotraficante? ¿O el pelado, pues, que no tiene con qué, que hace parte de unas pandillas, ¿no? El narcotraficante no va a ir a la esquina a vender, obviamente, ni es el sicario, pero sí es el que está detrás de todo. Entonces, ¿qué nos sostiene una cárcel? Un negocio, el de las armas, el negocio de la trata de personas, el negocio de las drogas, ¿sí? Tú vas a una cárcel, estrato 0, 1 y 2, pues uno que otro 5,
pero pues ese ahí que se coló y que no tuvo un muy buen abogado tal vez, ¿sí? Pero el resto, digamos que... Entonces, estas cosas hay que ponerlas un poco más en perspectiva para poder entender al ministro que te está diciendo, sí, o sea, aquí hay que mirar, aquí hay que poner nosotros lentes, además porque es que la impunidad en Colombia es muy alta, es supremamente alta. Entonces, ni siquiera con la justicia punitiva hemos podido llegar a tener justicia. Incluso las personas que reciben, hay muy pocas personas que en Colombia han recibido la más alta pena, que era 65 años, pero hace una semana creo que la Corte la tumbó y quedó en 50. Y aunque una persona reciba el mayor castigo, la víctima no, o sea, ella quería pena de muerte. Y al que le toca pena de muerte, la víctima decía, no quiero, que ojalá se hubiera quedado 50 años para que sufra. Y entonces la venganza tiene algo, y es que la venganza nunca se acaba, ¿no? La venganza tú vas para todos lados y la venganza nunca, nunca se acaba. Entonces, que no, te dan algo, no, pero tú querías más. Te dan una cosa, pero tú querías más. Y lo que pasa es que detrás de eso también hay un triángulo de quedarnos en el víctima, perseguidor y salvador, ¿no? Bueno, entonces, pero eso es otro tema. Entonces, la justicia restaurativa, ¿qué mira? Te dice, mira, hay un, no, vamos por la punitiva para que me entiendan. Hay un muerto, un fallecido, ¿no? Ya, no, hoy aquí en Cali asesinaron a 2 personas en la Universidad de en Univalle, afuera, ¿ok? A 2 mujeres, trabajadoras de Univalle. Tú ves eso y tú dices, listo, esto está en el Código Penal, homicidio, ¿ok? Y doloso, por lo que parece, porque no fue que un carro las trajo. Bueno, listo, hay un homicidio doloso y un homicidio. Seguramente pues ahí ven a andar otras cosas. Porte ilegal de armas, etcétera, etcétera. Ya, tú inicias un proceso, tratan de buscar a los responsables. Creo que hay 50 millones de pesos que están dando por los responsables. Los responsables llegan, caen, dicen, no tengo ni idea quién mandó a nadie, no sé, sí, yo soy culpable, ya, a la cárcel. Ok, diríamos, wow, uno menos. ¿Mm? Uno menos en las calles. Pero cuando ves la justicia restaurativa te dice, sí, hay un homicidio. Ok, hay algo que se ve además, ¿no? Hay un daño. Pero no es que hayas transgredido una norma directamente, es que hay una persona que dañaste, hay algo que dañaste. Y cuando tú dañas algo, pues tú lo tienes que reparar, ¿no? Efectivamente. Entonces no es solamente decir, sí, yo soy culpable, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Y no tengo ni idea de qué. Y pues nada, esta es la manera en que yo me sostengo y etcétera, etcétera, lo que tú quieras decir. Sino que es que tienes que enfrentarte también a la responsabilidad de reparar al otro. Ya la muerte, pues, ¿no? Se sostiene por sí sola y no podemos volver atrás. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a echar solo a la cárcel? Tranquilo que como la cárcel aquí no es para toda la vida. En 15 años va a salir 20 y digamos que los primeros 3 años pues él trate medio de cambiar, pero de ahí para allá le toca sobrevivir a un mundo muy agreste, a un mundo de negocio además, porque para nadie es un secreto que vivir en una cárcel es un negocio, ¿no? Que si tienes plata, entonces pagas, que si no tienes plata, entonces te toca dormir en la esquina, que sí, pues también hay algo más rico, entonces seguimos generando espacios muy violentos. Entonces, querer acabar la violencia con más violencia, pues no es nada, y el victimario se convierte en una víctima del sistema, ¿ya? Entonces, cuando queremos hablar de justicia restaurativa, es decir, venga, el castigo, no sé, hay que empezarnos a reevaluar el tema del castigo físico, porque además es un castigo físico, es sobre los derechos de libertad de locomoción. Entonces, creo que esta no es la única verdad, ni la absoluta, ¿no? Pero hay que empezar a criticar un poco, a ser más críticos, ¿no? Constructivos además con las formas en que estamos llevando las cosas. Bueno, estamos de acuerdo que la cárcel, por lo menos como está concebida en países como el nuestro, yo creo que en muchos de Latinoamérica, tú acabas de colocar el ejemplo de El Salvador con este nuevo presidente, con Bukele, en donde la construcción de cárceles pues se vuelve como una cosa muy aplaudida por mucha gente. Yo he escuchado como a muchas personas aquí en Colombia como decir que chévere, debería ser lo que haga Petro, ¿no? Con las cárceles aquí en Colombia. Y pues justamente la cárcel es como ese típico castigo que es retributivo, propio de la modernidad aparte, y que ese mal delito, ese acto ilegal que comete la otra persona, pues
es respondido por el resto por la privación de la libertad, ¿no? La sociedad priva de la libertad a estas personas, pero además siento yo que se arregla un mal con un mal más grande. Y eso en el contexto en el que nosotros estamos y con lo que hemos conversado hasta ahorita, pues hay que situarlo, ¿sí? Algo que hemos hecho con los estudiantes es tratar de situar estos conflictos. Y tú has hablado de la justicia punitiva, que es usualmente la que se reconoce un poco más aquí en Colombia. Has nombrado la justicia restaurativa, que es justo como el tema desconocido, creo yo en Colombia después de este comentario del ministro Zuna. Y hay otra justicia, que es la justicia transicional, y que Mm. nosotros creeríamos que pareciera que son temas distintos, que estamos hablando de cosas aisladas, pero realmente es la misma historia. No sé cómo podríamos aclarar esos términos. Ujú. Bueno, voy a iniciar por transicional, ¿no? La justicia transicional se da en solo unos espacios y es cuando estamos en procesos de paz. Solo se da cuando estamos en procesos de paz. ¿Y qué significa la justicia transicional? ¿No? Es algo de transición, de tránsito de un espacio a otro, ¿ya? Digamos como para que lo entendamos mejor. Entonces, la justicia transicional solo se da en ciertos momentos y se da porque se sacrifican varias cositas juntas. ¿Sí? Colombia no podría tener una justicia total de los casos que pasaron con las FARC. Es decir, no hay ni siquiera sistema penal mayor en el mundo que se unieran todos los sistemas penales y lo pudieran hacer, es imposible. ¿Ya? Entonces hay que sacrificar un poquito de justicia. Pero también hay que sacrificar un poquito de paz. ¿No? Pero también hay que sacrificar un montón de cositas. Entonces es como que se va sacrificando para poder llegar a una justicia, digamos que acerque un poco al cambio, ¿no? Al cambio de las armas a no ser armado, ¿ya? Pero sí hay una justicia. Es decir, si hablamos de un sistema de justicia, que en este caso sería la Jurisdicción Especial de Paz, pero es una justicia diferente. Es una justicia que está en transición, no dura para siempre, tiene una duración específica, se hace con unas reglas específicas, se sacrifican muchas cosas claramente en pro de la paz, además, ¿sí? Pero sí existe justicia. ¿Y a través de qué? Sea, digamos, hay muchas formas en que se ha hecho la justicia transicional. Entonces vamos a los juicios de Nuremberg. Ya los juicios de Nuremberg con los nazis, ¿no? Fueron, digamos, los primeros acercamientos que se tienen a una justicia transicional o a un proceso de paz, si se quiere llamar así, ¿no? Pero es las primeras justicias transicionales, ¿ok? Solamente que en ese momento se sacrificó la paz por la justicia. Entonces, justicia con toda, ¿no? O sea, ellos sí, digamos, les fue súper mal, ¿ok? Seguimos y entonces vamos a, no sé, a Ruanda, otro proceso transicional. Entonces, en Ruanda, el conflicto de los Tutsi y los Hutus, ¿sí? Si no se lo saben, no lo han visto, entonces Hotel Ruanda es la mejor película para entenderlo. Y te das cuenta que ahí se hace un proceso transicional también, se hace justicia transicional, pero lo que se hace allí es un poco sacrificar mucho más la justicia por la paz. Entonces allí no existió realmente un proceso de justicia un poco tan punitivo, sino súper, súper, súper para la paz. No puedo llamarlo restaurativo, creo que tiene visos, pero no es total, ¿no? No es como tan fácil poner a una víctima y un victimario a vivir juntos y que sean iniciadores, creo que es un proceso mucho más fuerte, pero digamos, ellos lo hicieron así, ¿no? Como que se regala, ellos allá tienen un tema de regalarse, no sé, cabras, hay algo, y así fue como hicieron procesos de reparación y sanación. Sin embargo, hoy pues te das cuenta que no es tampoco un proceso así. Guatemala también ha tenido procesos similares y Colombia lo que hizo fue revisar todos estos procesos transicionales y dijo, bueno, qué nos sirve y qué no nos sirve. Y lo que hizo fue, claro, es tratar de poner a la justicia y a la paz en el mismo equilibrio. Es decir, no sacrificamos más ni esta ni esta, entonces vamos a hacer la JEP. ¿Y cómo va a ser la JEP? Ese fue el punto más difícil, casi que todos casi se levantan en ese momento, ¿no? La justicia, y punto justicia. Entonces, claro, el gobierno querría más penas, más castigos, las FARC dirían no, no, además son puntos negociados. Y en la negociación, pues, es ganar, ganar. Entonces, por allá alguien salió con el tema de justicia restaurativa y dijeron, wow, ¿qué es eso? Y entonces empezaron a ver, y entre tres abogados
dos del gobierno y uno de las, no, uno del gobierno, uno de las FARC y un tercero, digamos, de otro país garante, construyeron la JEP, ¿no? Pues la JEP no, el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿sí? Entonces, entre ellos construyeron ese sistema y dijeron, la JEP va a tener un enfoque restaurativo. ¿Qué? Sí, ya llevamos como 5 o 6 años con un enfoque restaurativo en la JEP, en los delitos más graves. Además, estamos hablando de los delitos más graves. No existe impunidad. Lo que pasa es que para nosotros impunidad es que no se le dé el mayor castigo. Eso es la cosa. Porque para nosotros lo punitivo es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Sacrificamos la justicia, sacrificamos la paz por la justicia. ¿Okay? Entonces, pero no, ellos realmente se someten a un proceso de verdad, se someten a un proceso de justicia, se someten a un proceso de reparación y a un proceso de no repetición. ¿Qué es más fácil? ¿Qué era más fácil? Haberles dicho, váyanse 20 años a la cárcel. Facilísimo, o sea, la pago y ya, como los chicos que están en sistema de responsabilidad penal de adolescentes, la estoy pagando con amor. ¿No? No, realmente existe un encuentro cara a cara también de víctimas, victimarios con preparación, con verdad. Usted sabe, usted cree que pararse allá al frente a decir yo soy la responsable de esto, esto y esto, para lo que significa las redes sociales, que tengas hijos y todo esto, hay también unas sanciones sociales muy grandes. Todos hemos cometido errores, todos hemos, digamos, estamos en este aprendizaje que es la vida, pero el sistema, lo que hace el sistema penal es a través de la justicia punitiva, actúa a través de la justicia punitiva. Entonces, el Estado asume el rol de víctima. Aquí muchas personas van a decir, está loca. Sí, asume el rol de víctima porque la víctima en el proceso penal, pues un pie de página, diría por allá un autor, o un testigo presencial de los hechos, pero la víctima no la necesita para nada más. Si la víctima quiere saber la verdad está en el espacio, yo simplemente pruebo que él fue y chao. Y si él se allana, pues no tengo que decirle, vea, ¿y cuáles fueron las razones? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Es muy humano, además. Muchas de las víctimas, y no por decir la mayoría, requieren de la verdad para volver a empoderarse del momento, el trauma que vivieron. Entonces, digamos que el proceso penal no te deja, simplemente es un proceso muy violento, ¿no? Con esposas, con cárcel, con que te visiten cada 8 días, ¿no? Queremos enseñarle a la gente a vivir en libertad estando encerrado. Porque como les digo, este país no tiene ni pena de muerte ni cadena perpetua, es decir, ellos van a volver. ¿Ya? Discutible o no, es así. O sea, es el país en donde estamos. Y van a volver y con qué herramientas van a volver. Además delinquen desde la cárcel, ¿no? Si sabemos que eso pasa todo el tiempo. Y la víctima nunca aparece por aquí, o sea, la víctima se queda con su dolor, su resentimiento, ¿sí? Sus preguntas en la cabeza. Incluso el victimario, si le podemos llamar pues así, o el ofensor, pues normal, ¿no? Normal, pues necesitaba comer, necesitaba tal cosa, ¿no? Nunca hay una responsabilización verdadera y termina siendo la víctima del sistema. Entonces aquí me tratan muy mal, entonces no sé qué, yo tampoco hasta acá no merezco esto, o bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos estudios también sobre los victimarios de cómo ven a sus víctimas. Las deshumanizan. Tú para matar tienes que deshumanizar. Para un victimario lo más difícil es poderse encontrar con su víctima. Es súper difícil, sobre todo un sicario. Ponga a la mamá al frente, que él también tiene mamá. Entonces, claro, entonces la justicia punitiva dice, ¿está en la ley? Sí. ¿Es culpable? Sí. A la cárcel. Siguiente. ¿Está en la ley? Sí. ¿Es culpable? Sí. A la cárcel. Y eso es pues por los que les va, digamos, son culpables. Pero los que no se les puede probar porque tienen un buen abogado, chao. ¿Mm? Y entonces, claro, nos quejamos un montón de que aquí no hay justicia, pero es que no hay justicia de la que queremos, que es vengativa. ¿No? Y la justicia no es venganza. Dice Gandhi que la libertad no debería existir si no obtenemos la libertad de cometer errores.